Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del Seminario Electoral, Estado Laico y Elecciones. El día de hoy toca desarrollar el tema propaganda religiosa. Y quiero decirles que por cuestión de agenda del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, pues se le complicó estar hoy con nosotros, pero bueno, nos hará el gran honor de estar con nosotros la maestra Roselio Bustillo Marín, a quien le doy la más cordial bienvenida y la saludo con muchísimo afecto, querida Ros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, gracias a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y bueno, para presentar a la maestra Roselia Bustillo, voy a leer su síntesis curricular. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de las Américas en Puebla. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. También cuenta con una especialidad en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es doctorante en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y realiza la tesis de investigación La construcción de lo juchiteco-zapoteco como discurso político en el Istmo de Tehuantepec en el siglo XX. Tiene diversas publicaciones y es coautora con Carolina Mónica Gilas del libro Líneas jurisprudenciales en materia electoral. En prensa tiene la colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la editorial Tirando Blanc, y es autora del libro de texto Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, actualizado en marzo de 2013 y aprobado por el Comité Académico y Editorial en abril de 2013. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Querida Roselia, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Gaby, por la presentación y pues buenas tardes a todas y a todos a quienes nos acompañan este día 22 de octubre, ya en el último módulo de este diplomado, de este seminario sobre laicidad y derecho electoral. Antes que nada, quiero disculpar al magistrado Felipe de la Mata, quien iba a dar esta última charla, pero como ya dijo la doctora Gaby Rubalcaba, pues por cuestiones de agenda se disculpa, pero bueno, yo sé que yo no reemplazo para nada al magistrado, pero trataré de abarcar todos aquellos temas que él trataba y buscaba darles a ustedes en esta tarde, ¿no? Por tanto, bueno, pues el día de hoy vamos a ver y hablar sobre pues la propaganda electoral y su relación que ha tenido a través de pues ya las 3 integraciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en la Sala Superior y sus resoluciones, con el principio de constitucionalidad de la separación de Iglesia-Estado. Para eso, lo que voy a presentarles un presi, en el que vamos a ir dando un poco, presentar de alguna manera ustedes ya tuvieron varias clases, y de esas clases tuvieron sobre historia de la relación sobre la Iglesia y el Estado, en el Estado mexicano, la historia en los diferentes siglos, sobre todo pues previo a la independencia y después de la independencia, la revolución, y cómo esta relación entre las dos instituciones pues ha influido pues en las relaciones entre la ciudadanía, las instituciones de la Iglesia y el Estado. Pero vamos a ver también ahora cómo eso influye en nuestra materia electoral y influye también en las sanciones o ha llegado a anularse elecciones. Igualmente ustedes vieron en la clase pasada la nulidad de elecciones por este tipo de casos, por la incidencia de la religión, ¿no? O de símbolos religiosos en algunos casos de nulidad de elecciones,
Y aquí lo que voy a tratar de darles es, pues, una línea jurisprudencial que se ha dado desde una visión, primeramente en la primera integración del Tribunal Electoral, un tanto que le vamos a llamar restrictiva, y después cómo le vamos a ver un poco ya ampliada, en el sentido de cómo se va a interpretar este principio de Iglesia-Estado, podríamos decir en la restrictiva, de una forma literal, y después una forma mucho más interpretada a la luz de otros principios que también rigen el sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar, a ver si me sale, porque ya hice el ejercicio de poder presentar. Entonces, a ver si ahora puedo hacerlo. Me dicen, por favor, si pueden verlo, ¿no? Sí, ya se ve, Ros. Ya, perfecto. Uh-huh. Bueno, miren, primeramente vamos a ver un poquito en la introducción. Ros, perdón que te interrumpa. ¿Se puede crecer la presentación? Creo que sí. Espérenme un segundo. ¿Ahí ven mejor? Sí, ahí está mejor. Gracias. Sí. Entonces, aquí vamos a ver un poco qué significa el principio de separación Iglesia-Estado, que si bien ustedes, pues creo que ya han abordado con varios especialistas que se dedican a la historia, sobre todo en este tema, pero sí sería importante abordar este tema a partir sobre todo de la tutela de los derechos humanos, ¿no? Que la separación Iglesia-Estado tiene detrás pues una historia que podríamos pensarla que arriba a la Constitución, si bien anteriormente a la Constitución de 1857 y ahora la Constitución de 1917 y después con sus últimas reformas, pero arriba a pensar que es un Estado laico, y el Estado laico lo que trae es, pues detrás es el reconocimiento de diferentes libertades de las personas, tanto de las personas pensadas de manera individual y de manera colectiva, ¿no? El Estado laico, pues vemos que es un régimen de autonomía recíproca, es decir, la autonomía de las instituciones de la Iglesia y la autonomía del Estado, sin que dentro del Estado exista una religión oficial y que además garantiza ese pluralismo democrático. Podríamos decir que el Estado mexicano es un Estado laico, a diferencia de los estados confesionales, por ejemplo, que tienen un reconocimiento dentro de sus propios estados, una propia religión, ¿no? Y además, cuando hablamos también de que esta separación Iglesia-Estado está relacionada con los derechos humanos, pues porque está relacionada, y podríamos decir que en todos los derechos humanos está relacionado el principio de igualdad. El principio de igualdad siempre está detrás como valor tutelador de esos derechos, en el que todas las personas pueden creer en lo que quieran, pueden profesar la religión que quieran y pueden asociarse para crear una nueva religión sin que ésta esté permitida, porque también ese es uno de los derechos fundamentales que está en la Constitución, pero además esto conlleva a una neutralidad del Estado frente a las distintas religiones, ¿no? Es decir, el Estado además no puede discriminar las diferentes religiones a las que las personas puedan asumirse o puedan ellas pensarse o puedan ellas identificarse. Y por tanto, esto consiste en un Estado de Derecho que protege las libertades fundamentales, como les decía, como la libertad de conciencia, de convicciones éticas y de religión. Es decir, todas las personas podemos pensar en lo que queramos, creer en lo que queramos, asociarnos a la religión que queramos, y el Estado está obligado a no discriminarnos por ello, sino a tutelar el principio de igualdad. Pero bajo esta premisa, ¿cómo entonces podríamos entender primero este principio de separación Iglesia-Estado frente a lo público, frente a lo que es lo electoral, ¿no? Me voy a ir a la siguiente. Y entonces,
Los estados y sus religiones. Bueno, en el estado laico mexicano, pues podríamos ver que si bien, y ustedes ya esto ya lo vieron, ¿por qué es lógico que el estado mexicano sea un estado laico? Pues por su propia historia, ¿no? Pues porque existió una estrecha relación entre la iglesia y la política, en donde pues había un monopolio de la iglesia, no solamente en la política, sino también en la educación, y una influencia muy fuerte del clero en la conciencia de todas las personas. Y eso hacía que la política no fuera neutra, sino que la política fuera tendente a tener un valor específico que conllevaba la discriminación respecto a otras personas que pensaran o que creyeran en otro tipo de religión. Por tanto, pues ya saben ustedes que en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues a partir de las ideas, sobre todo de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, vienen ideas de la libertad y de la legalidad y de la fraternidad, sobre todo francesa, pero también de las libertades en Estados Unidos, de esa separación entre la iglesia y Estado, y que de hecho esto fue parte de la inclusión en nuestra Constitución de 1917, de alguna manera como república, después vendría como república, y que vendría a sentarse la república laica. Y pues esto ya posteriormente se materializaba en la Constitución de manera en que tuviéramos un liberalismo político y sobre todo en un régimen democrático, en el que en su mayoría los países democráticos liberales están asociados a o están sustentados en un Estado laico, en la laicidad. Sin embargo, bueno, también podemos ver que hay estados que no necesariamente son, que son democráticos, pero no necesariamente son laicos. Por ejemplo, hay estados que aun y cuando son democráticos, por ejemplo, la monarquía parlamentaria inglesa tiene, si bien es una democracia, pero también es una democracia que es, podríamos decir, aconfesional, porque si bien es democrática, los partidos no tienen una relación específica con la iglesia, pero la reina es quien es la representante de la iglesia anglicana, por ejemplo, ¿no? Lo mismo sucede en otros países como Dinamarca. Sin embargo, nosotros no somos un país que tenga alguna representación de alguno de los tres poderes en donde se especifique la representatividad en alguna de estas entidades del gobierno, alguna religión, sino al contrario. Lo que se busca, y de hecho nosotros nos reconocemos, o algunos estudiosos lo reconocen como que estamos basados en el sistema francés, en el entendido de la laicidad, de cómo ésta se entiende bajo ese sistema liberal y democrático, ¿no? Y bueno, para entender entonces cómo el principio, esta separación iglesia-estado se da en la actualidad, y basada también en esa premisa de respeto al derecho humano, a que cualquier persona puede creer lo que quiera, ¿no? Y esto tiene que estar protegido. Tenemos que pensar primero que esto es, no solamente dentro de nuestra Constitución está ese respeto como derecho humano, sino que también ese principio de laicidad trae detrás ese respeto a ese derecho humano. Es un principio constitucional mucho más amplio que tiene detrás esos valores. Y que, como veremos un poquito más adelante en las sentencias, lo que se hace respecto al principio de laicidad es dotarle de derecho, ¿no? Dotarle de valores respecto a ese derecho de todas las personas que pueden pensar cualquier cosa, pero también sus limitantes respecto a lo político y a lo electoral. Por ejemplo, en la propaganda, que tanto los funcionarios públicos o quienes son postulados a alguna candidatura por los partidos políticos tienen tienen limitantes para incidir al voto respecto de la utilización de algunos símbolos religiosos, ¿no? Entonces, tendremos que pensar que el principio de laicidad, si bien es un principio constitucional,
también tiene esa fundamentación que deriva del paradigma constitucional contemporáneo, ¿no? Algunos que le llaman el neoconstitucionalismo u otros a los que le llaman simplemente una reconfiguración del pensamiento constitucional a partir del principialismo, sobre todo aquellos que por ejemplo, la dworkiniana, de aquellos que no piensan solamente en el garantismo como Ferrajoli, sino en una cuestión mucho más interpretativa de los principios que rigen que rigen a través o están dentro de toda la Constitución, como es el principio de laicidad, ¿no? Y además, como ese principio, pues ese principio también está estrechamente relacionado con los principios que se encuentran en el artículo 1 constitucional, como el principio de no residuidad y el principio de pro persona. Pero también es importante ver que este principio, habría que entenderlo de esta manera, una clara separación entre el poder político y las autoridades civiles. Es decir, la separación de las autoridades civiles son distintas a las autoridades religiosas, eso nos tiene que tener muy claro. Ninguna religión o iglesia debe ser privilegiada a las demás. Eso también es parte del principio de laicidad. También, ninguna religión debe ser oficial o recibida beneficios, tampoco. Por otra parte, no se debe de privilegiar ninguna iglesia determinada y tampoco ninguna religión debe discriminarse, sino por eso el Estado tiene que actuar de una manera de respeto y de neutralidad. Además, el respeto debe de darse a todas las manifestaciones de todas las personas a sus creencias, no solamente a las religiones, ¿no? Las religiones y las iglesias deben de respetar además, o sea, no solamente el Estado, sino por el lado de las iglesias y las religiones deben de respetar los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Claro que esto tiene que tener sus propios márgenes. Entonces, por tanto, la laicidad lleva implícita la libertad religiosa, entendida como derecho de todas las personas a creer o no creer en no creer y no creer, pero además de forma libre y autónoma en lo que quieran. Pero además, en crear una determinada o adscribirse a una determinada organización o no religiosa. Y eso tiene que quedar muy claro en el principio de laicidad. No solamente es la separación de Estado tal cual, en donde el Estado no puede, donde el Estado simplemente en lo público no puede manifestar un privilegio hacia una religión, sino también todo esto conlleva a que todas las personas podemos pensar en lo que queremos y que ello debe de respetarse entre nosotros mismos, entre todas las personas y todas las asociaciones religiosas deben de respetarse desde también esa particularidad, o podríamos decir más allá, podríamos decir hasta privacidad si lo queremos poner de una manera en lo público y en lo privado, ¿no? Y por tanto también nos tiene que quedar claro lo siguiente: no es lo mismo, y esto deviene a lo que vamos a explicar un poco más adelante respecto a la relación entre los funcionarios públicos o las candidaturas y la religión, ¿no? Y este principio de laicidad. No es lo mismo la creencia religiosa de todas las personas, que debe respetarse, así como el derecho a asociarse, crear instituciones religiosas, que esto ya lo acabo de decir, a la agenda pública y política de algunas iglesias, que cuando la tienen, esta debe ser regulada por el Estado, y de hecho está regulada, lo veremos. Y debe estar regulada de forma legítima. ¿Por qué? De forma legítima su libre ejercicio, pero además debe de estar firme en garantizar que ningún servidor público ni servidora pública se valgan de la religión a la hora de realizar sus atribuciones, sus facultades o las tareas de su propio cargo que tienen. Si los cargos públicos y todos los servidores públicos no pueden realizar sus tareas, sus facultades o atribuciones basándose en alguna religión. Y tampoco, por otro lado, los ministros o las ministras de culto
pueden tener una injerencia con sus dogmas o creencias en decisiones políticas fundamentales de una sociedad democrática, en la que la legitimidad de las decisiones debe ser de la ciudadanía. Entonces, si ustedes ven, estas dos cuestiones, no es lo mismo el derecho fundamental a creer y a poder crear cualquier religión, que quienes están en la función pública puedan manifestar en las tareas de sus cargos públicos y se valgan de su religión para realizar esas tareas. Pero también por el otro lado, a contrario de eso, también los ministros y ministras de culto, en representación de sus dogmas y creencias, poder ingerir en las políticas fundamentales en una sociedad democrática, ¿no? Porque quienes deben de tomar las decisiones son una ciudadanía sin la influencia de algunos de estos ministros de culto. Y a partir de esta otra premisa es que, pues, entramos de alguna forma a ver cómo está regulado esto en la, pues, marco normativo respecto a la propaganda y respecto a lo que pueden hacer o no pueden hacer los ministros de culto, los servidores públicos o candidatos o agentes que puedan, o actores que puedan estar dentro de un proceso electoral o no, para incidir en las decisiones de la ciudadanía respecto a las elecciones o respecto a su pensamiento en una sociedad democrática. Nosotros podemos ver que si bien en 1917 teníamos nuestra nueva constitución que rige actualmente, pues fue en la reforma de 1992, en el artículo 24 constitucional, que se incluyó este principio, ¿no? Y entonces, pues como ya les conté, este derecho es el derecho a la libre profesión de credos y cultos, pero siempre que no constituyan delito o falta penados por ley, que está ya la ley de asociaciones religiosas y otras legislaciones lo establecen específicamente. Luego, la prohibición para el Congreso de la Unión de dictar leyes que instituyan o prohíban religión alguna, ¿no? Es decir, deben de cumplir con el principio de igualdad, de no discriminación y de que cualquier persona puede profesar cualquier religión y puede creer en lo que quiera, ¿no? Además que no pueden realizar actividades públicas basadas en la religión. Ahora bien, se suprime también la prohibición de manifestaciones externas de culto fuera de sus instalaciones. Todo el mundo tiene que, pues, profesar su religión en sus propias instalaciones. Y así también lo establece la ley reglamentaria, la ley de asociaciones religiosas, y ellos acorde con, pues, lo que les comentaba al principio de la república laica, ¿no? La república laica representa todas estas premisas que les he comentado respecto a la tutela de derechos individuales, colectiva y las actuaciones que deben de realizar los servidores públicos, que no deben realizar los servidores públicos respecto a sus cargos, sus atribuciones con algún elemento religioso, o los ministros de culto inmiscuirse en la política de una sociedad democrática. Ahora bien, vamos a ver cómo en esta propaganda con uso de símbolos religiosos, cómo está dado el marco normativo, ¿no? Si bien vamos a ver un poquito la Constitución de manera general, nada más para poner los elementos en los que está basado este principio, ¿no? Y que además se puede leer de manera en conjunto, dependiendo también de los casos que nos han llegado a la sala superior. Podemos leer que, si bien en el artículo 24 nadie puede usar los actos públicos de expresión, aquí claro, todo está relacionado ya con la propaganda. Nadie puede usar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines de proselitismo o de propaganda política. Es decir, como les comentaba, ningún acto público puede estar relacionada con la religión. Ahora bien, pero vamos a ver que vamos a tener en conflicto también no solamente la libertad religiosa,
como un derecho humano, sino también la libertad de expresión cuando hablamos de propaganda. Son dos derechos fundamentales, ¿no?, que se contraponen también con el principio de laicidad del Estado y el principio de igualdad que rige los derechos humanos, que rige ambos derechos humanos. Entonces, si bien ahorita vamos a ver que hay estas restricciones, cómo ya en los casos concretos se interpretan estos derechos, ¿no? Entonces, si nadie puede usar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines de proselitismo y de propaganda política, entonces, ¿cómo esta restricción constitucional está reglamentada y está ya en la jurisprudencia de la Sala Superior, que veremos un poco, ¿no? Pero en toda actuación del Estado tiene que estar dada de manera neutral, y toda actuación del Estado es acto público, pero además todo aquel que quiera tener un cargo público tiene que actuar de manera en que no pueda incidir en la población con expresiones de la libertad, con expresiones religiosas, sino al contrario. Igualmente, se prohíbe a los ministros de culto religioso, pues aquí en el artículo 55, ser diputados. Vamos a ver por ahí un caso en el que tienes que, según la ley de asociaciones religiosas, tienes que separarte con un tiempo específico para poder ser candidato. Entonces, también vamos a ver que una cosa es la propaganda y otra cosa también es aquellos que, los ministros de culto que quieran formar parte de los cargos públicos también tienen sus propias restricciones, ¿no? Igualmente, los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos ni ser votados en elección popular, claro, con sus excepciones que tiene la propia ley. Los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de ninguna persona candidata, partido o asociación política alguna. Como les decía, ninguno puede tener injerencia a través de sus propios dogmas o creencias en las discusiones políticas fundamentales en una sociedad democrática. Es decir, no puede, si hay un ministro de culto, tendrían que ser todos los que tendrían el privilegio, si no, según el principio de laicidad, ninguno. Y ninguno puede incidir en ningún acto con fines políticos para llamar al voto de la ciudadanía en favor de alguna candidatura o algún partido político específico. Ahora bien, esos principios, ese principio de laicidad que se puede ver en conjunto de los artículos de la Constitución, podemos verlo también ya aterrizado en la reglamentación, específicamente en la materia electoral, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si bien esto mismo podemos ver que algunas cuestiones se replican, pero se ven un poco más específicas en la propia ley general. Se prohíbe a ministros de culto de toda religión, así como de asociaciones y organizaciones religiosas, realizar toda clase de apoyo económico y político y propagandístico, e igual a todos los aspirantes, candidaturas independientes, por partidos políticos, etc. Pero si se fijan, es un juego entre no pueden los ministros de culto por un lado, pero tampoco los actores políticos pueden hacerlo por otro lado, porque esto es un conjunto, es un ejercicio que se da entre los dos actores, entre los que quieren formar parte del Estado o son entes de interés público, como son los partidos políticos, quienes tienen que actuar de forma, en respeto al principio de laicidad, en una posición neutral de las cuestiones religiosas, como también lo tienen que hacer los ministros de culto, ¿no? Los partidos políticos también deben abstenerse de utilizar estos símbolos religiosos, así como expresiones o alusiones, fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Si los partidos políticos son entes de interés público, son democráticos, son instituciones democráticas, en una república laica, por tanto, también los partidos políticos tienen que abstenerse de
tratar de influir en la ciudadanía recargándose en una religión específica o símbolos específicos. Igualmente, los ministros de culto no pueden aportar tampoco ni donar ni ningún recurso a aspirantes o candidatos independientes. Y no puede haber ninguna injerencia en los ministros, de los ministros de culto para los aspirantes o candidatos bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, se prohíbe también a ellos mismos y además de cualquier religión, inducir a la abstención, es decir, al contrario, ¿no? A la abstención, a votar por un candidato o a un partido político o a no hacerlo por cualquiera de ellos. Y no pueden decir, no votes por este, o, es decir, en manera negativa, ¿no? Y además esto no pueden hacerlo ni en sus propios templos, ni en sus propios lugares destinados para el culto, y tampoco tanto en la vía pública, ni en los medios de comunicación. Esto es en general, de alguna manera, lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y finalmente eso mismo existe en la Ley de Asociaciones Religiosas. Simplemente aquí yo les complemento lo que no dice la Ley JIPE respecto a este tema, ¿no? Y aquí dice que, como lo señala la Constitución, que la ley reglamentaria lo dirá, los ministros de culto no pueden desempeñar cargos públicos ni ser votados en elección popular, pero si lo quieren hacer, deben separarse de cargo religioso 5 años antes para poder tener cargos de elección popular, ¿no? Y bueno, igualmente se prohíbe convertir un acto religioso en reunión de carácter político, ¿no? Bueno, decir que vas a tener una manifestación religiosa en algún lugar y al final no tenga esa calidad, sino sea de carácter político y más allá de carácter político electoral. En sí, este marco normativo no solamente está incluido por esta normatividad, sino también está incluido por la jurisprudencia que ha emitido el tribunal y además, pues, vamos a ver que no solamente por esto, sino también por los tratados internacionales que se encuentran parte del bloque de constitucionalidad que se aplican a los casos reconocidos en el artículo 1 constitucional respecto no solo de la libertad religiosa y sus propias limitaciones, sino también de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión también forma parte de, sobre todo en la propaganda, que tiene sus limitaciones respecto cuando se trata de manifestaciones religiosas. ¿Qué pasa y cuál es la jurisprudencia que tiene el Tribunal Electoral respecto a este tema? Fíjese, desde 2000 hay varias sentencias, pero jurisprudencia, pero aquí es importante como acotar el tema en el sentido de todo tiene que ver con, si bien con el principio de laicidad, también tiene que ver con el tema de la propaganda que puede ser dentro o fuera de procesos electorales. Fuera de procesos electorales puede ser funcionarios públicos, ¿no? O funcionarias públicas. En procesos electorales vamos a ver quiénes son los agentes o los actores que pueden hacerlo, pero está relacionado con el llamado al voto y que no necesariamente, si bien puede ser un tema para poder anular una elección, no necesariamente la propaganda electoral que tenga connotaciones religiosas va a llevar a la nulidad solamente, sino puede haber otros actos que no sean de propaganda religiosa que puedan llevar a la nulidad. Pero en este caso, solamente estamos hablando de propaganda religiosa, con símbolos religiosos, que está prohibida por parte de la jurisprudencia del tribunal y que además puede conllevar en dado caso, la última consecuencia de una elección, que es anularla en su totalidad. ¿Cuáles son las jurisprudencias más importantes? Podríamos ver esta, ¿no? que lo que hace es delimitar el empleo de los símbolos religiosos en la propaganda
¿En qué sentido? Delimita el concepto, el objeto y sujetos de la prohibición. La laicidad implica neutralidad e imparcialidad, como ya lo veníamos diciendo, pero más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo, que si bien lo que está haciendo la jurisprudencia es replicar lo que es el principio de laicidad, ¿no? pero sí prohíbe el uso de alusiones religiosas directa o indirectamente en la propaganda electoral. Esto tiene que ver con que al final quien está buscando un cargo público, el cargo público que tiene que estar totalmente separado de alguna manifestación religiosa para poder cumplir con el valor tutelado detrás del principio de laicidad. Ahora bien, dada la especial naturaleza e influencia de los símbolos religiosos en la sociedad, los actores políticos pues deben abstenerse de utilizarlos. Pues lo que les decía, los actores políticos no pueden recargarse en una religión para llamar al voto, ¿no? Y que también eso conllevaría otros principios, como podría ser el principio de equidad en la contienda, ¿no? Otra más sería los elementos de la prohibición en los usos religiosos, ¿no? Estos elementos nos llaman quiénes son los sujetos que están obligados. Partidos políticos, militantes, aspirantes o personas postuladas, simpatizantes, personas candidatas independientes y cualquier otro actor político que participe en los procesos electorales y que pues este catálogo está en la propia LEGIPE, ¿no? Y que lo podemos ahí observar. Además, ¿qué finalidad tiene la prohibición de este uso de símbolos irreligiosos? Si nosotros entendemos el principio de laicidad como lo hemos venido diciendo, pues es garantizar la libre participación de toda la ciudadanía en un proceso electoral, que no haya coacción de ningún tipo, en este caso, persuasión religiosa, coacción moral o valorativa, axiológica, podríamos decir, de valores que se pueden, que puede llevar a la ciudadanía a votar por uno o por otro porque cree más en una religión que en otra, por ejemplo, y que esa coacción pues no lleve a tener a un voto racional o libre de la ciudadanía con base a propuestas y plataformas electorales libres de cualquier incidencia religiosa. Esa es, en principio, el objetivo y la finalidad de esta tesis, pero además pues es el principio y la finalidad del principio de laicidad, o sea, y de la separación iglesia-estado, la neutralidad de todas aquellas personas que quieren acceder a un cargo público. Y finalmente esta otra tesis que nos señala que la libertad de expresión tiene una limitación en el ejercicio impuesta a los ministros de culto. Pues, al final, ya lo vimos también en la Constitución y en la LEGIPE, aún así, aquí está la jurisprudencia, que lo que hace es decir que estos ministros de culto no pueden incidir en la ciudadanía a votar por un candidato, por un partido político en específico, y que además deben de abstenerse de ejercer un derecho a votar, abstenerse de ejercer su derecho a votar porque implica una limitación al derecho a libertad de expresión de los líderes de la Iglesia que deviene constitucionalmente válida. Es decir, aquí lo que se busca es tener o salvaguardar el sistema representativo, democrático, laico y federal. Es decir, no pueden incidir en que las personas deben de abstenerse en votar respecto de una expresión específica porque se incide, porque no están de acuerdo con la plataforma política de un partido político o de un candidato, ¿no? En general, estas son las jurisprudencias que nos señala y que tenemos dentro de un bloque de constitucionalidad. Más allá, les decía,
que además podríamos aplicar, y como se han aplicado en otros casos, los tratados internacionales y jurisprudencia internacional. Ahora bien, la misma Sala Superior ha creado una línea de precedentes que se puede observar, como les decía en principio, de una manera restrictiva y después llevarse a una manera más ampliada. Pero pues no podemos negar que quienes hemos estado o quienes podemos escuchar propaganda en radio, en televisión, pues en todos nuestros lugares en donde vivimos, podríamos decir que algunas expresiones como si Dios quiere, ganaremos la elección. O por ejemplo, saludos y bendiciones. O hemos visto crucifijos, hemos visto persignaciones, celebraciones, eventos, monumentos religiosos en propaganda. Es decir, todo tipo de frases, contenidos en los discursos, imágenes y símbolos, y que hemos visto ocasionalmente en las elecciones. Pero además, también podemos ver que todo esto, a partir de lo que les acabo de comentar, de lo que es el principio de laicidad y de lo que es el marco normativo que regula la propaganda electoral con uso de símbolos religiosos, pues todas estas expresiones que podemos estar escuchando ocasionalmente en las elecciones o siempre en las elecciones, cuando se busca a partir de las personas postuladas el voto de la ciudadanía, pues esto no es irrelevante realmente, si tiene en el contexto electoral pues una importancia y mucha respecto a la separación de Iglesia-Estado, ¿no? Ahora bien, sí hemos visto también que este principio de laicidad es un principio de constitucionalidad, debe de respetarse y protegerse en los comicios. Pues como les decía, la incidencia religiosa en los electores puede acarrear hasta la nulidad de la elección. Así, el Tribunal Electoral ha transitado por varios criterios que conforman esta línea jurisprudencial, que vamos a ver aquí en adelante. Aquí la verdad es que les pongo de los más emblemáticos, los más importantes, que han sentado precedentes y que nos han llevado a dar una lectura en un principio restrictiva y que de ahí ha transitado varios criterios podríamos leerlo como una evolución progresiva que va del carácter restrictivo al ampliado, o carácter restrictivo si quieren decir un poco más liberal, ¿no? En donde se debe de garantizar la neutralidad e imparcialidad religiosa del Estado y que pues lo que busca es ese valor que trae detrás ese principio. Veamos que los principios constitucionales, los que traen ahí son derechos o valores que van a tutelar, como en este caso la libertad religiosa, conciencia y de culto de la ciudadanía, ¿no? Ya sea a partir de la incidencia de un ente público o servidor público, o la incidencia de un ministro de culto hacia la ciudadanía también. Entonces, vamos a ver un poco cómo ese criterio restrictivo inició en la sala superior con algunos criterios. Me voy a ir a la siguiente. Espérenme un segundo. Sí, aquí está. Pues miren, una de las resoluciones más importantes, y de seguro la han escuchado por ahí, es una de Zamora, Michoacán, que se dio en el año 2003, en donde un partido político emitió propaganda en radio con alusiones religiosas evidentes, pero además utilizó folletos con íconos religiosos. Aquí lo que se consideró es que el electorado fue coaccionado primero por las alusiones religiosas dentro de la propaganda de radio y además por los folletos, ¿no? Y además porque la diferencia, si nosotros consideramos la determinancia también como un elemento para anular una elección, pues se consideró que la diferencia entre el primero y segundo lugar